El Ministerio Internacional presenta su programa Un Aliento de Vida. El Espíritu de Dios me ha hecho y el aliento del Todopoderoso me da vida. Job 33:4. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu. Con ustedes, el pastor Jorge Enrique Gómez. Bienvenidos. Qué alegría poder llegar a cada uno de ustedes para compartirte la palabra de Dios. Palabra que edifica, que cambia tu vida, que trae libertad y que te lleva de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. Y eso es la palabra de Dios. A medida que tú la conoces, a medida que se hace rema a tu vida, te comienza a transformar y esa transformación trae una renovación de tu mente, trae una transformación de tus hábitos y tu vida no va a ser la misma. Hoy te traigo un mensaje para que reflexionemos. Veían las noticias, la cumbre más grande en la historia árabe, no palestina, sino árabe, porque los palestinos en su mayoría aparecen o son un mestizaje de árabes, egipcios, etcétera, etcétera. Algunos dirán no es así, pero los árabes por primera vez tuvieron la cumbre más grande que haya existido en la historia, valga la redundancia. Y se pudieron saludar personajes que antiguamente se odiaban, pero hoy son amiguis. Y todo esto se ha desatado debido a la guerra que se libra en Medio Oriente entre Israel y el grupo Hamás. Pero para el creyente, Dios le dice que esta es una señal de los últimos tiempos, pero Dios nos envía y nos dice, estad preparados. Ese es el título de nuestro mensaje. Estad preparados. Estamos hablando las diferencias que existe entre el rapto de la iglesia, la segunda venida, y la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo a la tierra. Hablamos de similitudes. Una similitud es que tú lees en la Biblia acerca de la segunda venida, pero hay una segunda venida para la iglesia que se ha llamado el rapto para diferenciarla, para que no se confundan las personas. Y la segunda venida de Cristo a la nación de Israel. Y alguien dirá, pero ¿cómo así? Sí. La profecía tiene un doble, triple y cuádruple cumplimiento. Una profecía se puede cumplir una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces. La profecía tiene una característica y es que el asunto puede ir en doble vía. Ejemplo, el profeta Isaías habla acerca de el Mesías sufriente. Y el Mesías sufriente es la profecía que se ve y que Israel no quiere aceptar. Pero también a la par, el mismo profeta habla de el mismo Mesías, pero lo muestra como triunfante. Y se ve una montaña, pero detrás está la otra. Israel solo quiere aceptar el Mesías triunfante. Ellos no quieren para nada el Mesías humilde, el Mesías sufriente, porque ellos no le ven valor a esa profecía. Pero vemos que el Mesías sufriente ya vino. Jesucristo vino. Lo primero que debía
era reconciliar al hombre para con Dios. ¿Qué sacas tú con dinero? ¿Qué sacas tú con una economía solvente si no la puedes disfrutar? Veía yo este influencer, YouTube, el más grande, que hizo creo que 100 pozos en el África y posee una enfermedad que le obliga a dormir, una enfermedad que le cambia su estado de ánimo, una enfermedad que él sabe que en cualquier momento se va. Y las personas que trabajan unos, otros, hablan X o Y cosa, no nos consta. Pero a lo que quiero ir puntualmente es a decirte de qué te sirve ganar todo, tener prestigio, tener fama, si tu vida hay un vacío. Puedes conocer de la Biblia, pero no disfrutar de la Biblia. Y una cosa es disfrutar de la Biblia, saborear la Biblia, estudiar la Biblia. Y eso hemos querido hacer en un aliento de vida. No hemos querido hacer un derroche de conocimiento y que la gente nos admire y diga, vea cómo sabe. No. Queremos es que tú aprendas y que cuando tú leas la Biblia puedas entender y puedas comprender. Porque por mucho tiempo uno vive con dudas y yo oía y escuchaba la segunda venida y era en referencia a la iglesia y luego la segunda venida en referencia a Israel y me decían, no, es que es la iglesia. Hoy logro comprender que el trato de Dios con la iglesia es muy diferente al trato de Dios con Israel. Y que una profecía puede ir en doble dirección. Puede ir tanto para la iglesia como también para la nación de Israel. Estad preparados. Dice la Biblia en Lucas capítulo número 12, Lucas 12, y vamos a leer desde el versículo 35. Lucas 12, 35. El siervo vigilante. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Y el 36 dice, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. A simple vista, al leer este pasaje, pues uno dice, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, algo de estar dispuesto, y que seamos semejante al hombre que aguarda a que su Señor regrese de la boda. Mucha gente dirá, bueno, entonces eso se refiere a Israel. Déjeme decirle que este pasaje se refiere a la iglesia. Aunque el Señor Jesucristo habló en la ley, bajo la ley, la dispensación de la ley, le está hablando a la iglesia. La Biblia dice, estén ceñidos vuestros lomos. ¿Sí sabe usted qué es ceñirse? ¿Qué es ceñirse los lomos? No es ponerse algo en los hombros. No. La vestimenta que usaban antiguamente y aún hoy en Israel es una túnica larga y suelta que cubre los pies. Se hace para que el polvo en el desierto pues no cubra todo el cuerpo, sino solamente se empuerquen los pies al caminar y las manos. A la hora de trabajar o de correr, era necesario ceñir. Cuando usted le habla a un judío que se ciña, él sabe lo que le hablo. Y lo que le hablo es que debe atar, como hacer una pantaloneta con su túnica o una bermuda. Si usted tiene un vestido largo y va a correr, se tropieza con él y cae. Lo que dice Jesucristo es, tome la túnica, recójala,
súbala por el centro, haga una especie de bermuda, ate la punta de sus pies a su cintura, átela de tal manera que sus pies queden libres para correr. Se fajaba la persona alrededor del cuerpo. Esto no hacía que se impidiera su progreso. Dios te dice hoy, ciñe vuestros lomos. Te está diciendo, prepárate. Sé una persona activa. Sé una persona diligente. Diligente. ¿Qué quiere decir la diligencia? Pues abre tu Biblia en Romanos, capítulo 11, Romanos 12, versículo 11 y 12. Romanos 12, 11 y 12. Servid al Señor con celo incansable. Esto significa ceñir, prepararse, ser diligente, y fervor de espíritu. Alegraos con la esperanza, sé pacientes en el sufrimiento, perseverantes en la oración. Así que Dios en este momento le habla a la iglesia, prepárate. No hay señales para el rapto. No hay en la Biblia una señal que diga el rapto va a ser así. No la hay. Pero sí hay señales para la segunda venida de Cristo a Israel o a la tierra. Se llama la angustia de Jacob. Y da señales. Así que si esas señales se están cumpliendo, porque las estamos viendo ante nuestros ojos, y Cristo viene por su iglesia antes, quiere decir que el rapto puede suceder ya, en este momento. Por eso Dios dice, prepárate, prepara tu lámpara, enciéndela. ¿Qué quiere decir? Vuestra lámpara encendida. Esto expresa lo mismo. Es el mismo significado. El estar preparado en todo momento es dejar el mundo y entrar en el reposo del Señor. Por eso se dice en Hebreos que Josué no le dio el reposo a Israel, sino habló de que vendría otro reposo. Porque el reposo que nos ofrece Cristo es descansar de las obras de pecado, descansar del pecado para entrar en el reposo que es Cristo. Cristo es tu reposo. Por eso Él dice, vení a mí y yo te haré descansar. Y Él te da a ti descanso a través de su Santo Espíritu. El Espíritu de Dios. Es el que entra y te da lucidez, tranquilidad. Pueden suceder cosas a nuestro alrededor. Y no quiero desestimar ninguna medida. Pero el día del terremoto todo el mundo corría, todo el mundo se asustaba. Y alguien dijo, ¿pero qué le pasa? Le dije, pues estamos tranquilos. Pueda que la tierra se abra ante nuestros pies, pero quien nos guarda es el Dios de Israel. Es nuestro Señor Jesucristo. Así que por más que hagamos, sí, tomamos las medidas, pero nuestra vida está segura y conformada en el Señor. No nos angustiamos, no nos afanamos, no. Dios dice, deja que todo cuidado terrenal sea eliminado y prepárate para entrar en mi reposo, en tu descanso. Así que se espera, porque sigue diciendo la Escritura en Lucas 12, y vosotros sed semejantes
a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, se le abra enseguida. Esto tiene que ver con el rapto. Cuando se habla de boda, no es porque ya Cristo haya venido, sino porque está por venir. En la tradición judía, el novio tenía que ir y buscar la novia. Hablaba con el padre de la novia. Después se iba y en el terreno de su padre, en una esquina del terreno de su padre, construía la casa a donde iba a llevar a su novia. Y la iba a llevar ya como esposa. Y preparaba la casa. Y una vez terminaba, venía y hacía un banquete que se llaman las bodas. Y en ese banquete estaba con todos los invitados, estaba con toda la gente, pero todavía no se había oficializado la boda. Pero el Señor le dice a los sirvientes que estuvieran listos para la venida de su Señor. Si era de noche, se espera que mantuvieran sus lámparas encendidas y cargadas de aceite. Tu lámpara es la Escritura. Y tu carga de aceite es la unción que cada día recibes al escudriñar la palabra, al orar, no al ver tu celular, no. Es orar, no celular, no. Al orar. Cuando tú oras, lees la Escritura, no ves el celular, no, oras. Estás cargando tu lámpara de aceite. Porque cuando su amo estaba ausente para asistir a una boda, como no sabía la hora en la que regresaría, ellos debían estar continuamente listos. Alguien me dirá, me refutará, pero está hablando de siervos. Sí. Pero es que recuerda que nosotros somos siervos del Señor porque tenemos nuestro derecho a servir, pero somos el cuerpo de Cristo y un cuerpo no deja de ser cuerpo porque barra o porque haga alguna tarea. No, es parte activa de su cuerpo, el hacer y el realizar funciones. Entonces, nosotros, como no sabemos la hora en que Dios nos llame, porque tú puedes estar esperando la segunda venida, pero tú no sabes si mañana te mueres. Yo no sé si mañana me muero. Entonces tenemos que estar preparados porque el Señor nos puede llamar. Y debemos estar como el lema de los Scouts, siempre listos. Tú debes estar siempre listos. El novio tenía primero la cena con sus amigos. Y ahí iniciaba las bodas. Y esa cena con sus amigos, luego iba a casa de la novia para pedirla y después regresarla a su propia casa. Aunque podía regresar tarde, esperaba que sus siervos estuvieran aguardados y preparados para él. Se habla de una segunda vigilia aquí en Lucas. Pero si tú miras Mateo 24:15, habla de una cuarta vigilia. Entonces, ¿qué es la primera vigilia? ¿Qué es la segunda vigilia? Porque había una vigilia para los antiguos judíos y se dividía en tres. Pero en el tiempo del Señor habían 4 vigilias porque el Imperio Romano había incluido una dentro de la costumbre de Israel. Mira lo que dice la Biblia en Lucas 12, 37 y 38. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga a la segunda vigilia,
Y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos hombres. Esto tiene que ver para este tiempo. ¿Por qué? Le voy a explicar. Los judíos antiguamente vivían la noche en 3 partes. Esa noche eran de 4 horas, cada una. La primera de estas vigilias se menciona en Lamentaciones 2:19. La segunda es la vigilia del medio en Jueces 7:19. Y la vigilia de la mañana en Éxodo 14:24. Ahora, en tiempos del Señor se dividió en 4 vigilias, siendo la cuarta introducida por los romanos. La primera comenzaba a las 6, era de 6 y continuaba hasta las 9, primera vigilia. La segunda era de 9 a 12. La tercera de 12 a 3. Y la cuarta de 3 a 6. Ahora, la Biblia dice que Cristo viene por su iglesia a la tercera vigilia. Eso nos está diciendo Lucas. Léelo. Y aunque venga la segunda vigilia, y aunque venga la tercera, si los hallare, así bienaventurados son aquellos siervos. Porque a la cuarta vigilia vino a los judíos. Y esto lo podemos ver en Mateo 25:15. Cuando estaban los discípulos en la barca, que hubo una gran tempestad, vino caminando a la cuarta vigilia. Pero primero vino por la iglesia a la tercera vigilia. Eso nos está diciendo Lucas. Así que la primera vigilia se llama tarde, la segunda medianoche, la tercera canto del gallo y la cuarta mañana. Es probable que el término vigilia se le diera a cada una de estas divisiones por la práctica de colocar centinelas alrededor del campamento en tiempos de guerra, o en las ciudades para vigilar, custodiar el campamento de una ciudad, ya que se dice que una persona 3 horas presta atención. La cuarta hora lo perdimos. Así que los romanos hacían cambio de guardia cada 3 horas. Esta vigilia Jesús vino caminando en la cuarta sobre el mar. ¿Y qué había en el mar? Tempestad. Un milagro manifestó y maravilloso en un mar bullicioso. Fue una noche oscura en que estaban los discípulos representando a Israel y el pequeño barco estaba a más o menos 4 o 5 millas de la orilla, sacudido por las olas. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Prepárate. ¿Cuánto cristiano hoy duda su salvación? Muchos. Porque creen que son obras. Porque creen que son el desgaste. Se desgasta una persona en una tarea y luego sigue la otra. No, Dios no te está pidiendo sacrificio, porque el sacrificio lo hizo Él. Te está pidiendo es un compromiso de tu vida para vivir en obediencia y en santidad. Sigamos. Lucas 12:39. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón ha de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Versículo 14. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Versículo 31. Entonces Pedro le dijo: Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Mire la pregunta del apóstol Pedro. Pedro le dice: Señor, ¿dices esa parábola a nosotros,
la iglesia? Porque los discípulos son el fundamento de la iglesia. Es el fundamento de la fe sobre la cual se sigue construyendo, porque el fundamento principal es Cristo. Cristo, fundamento principal. La piedra que desecharon los edificadores. Los apóstoles vienen a ser el fundamento, porque todos escribieron los evangelios. ¿O qué te estoy leyendo? Pues los evangelios, un fundamento de nuestra fe cristiana. ¿Qué hizo el apóstol Pablo? Un fundamento. ¿Qué hago yo? ¿Poner un fundamento? No. Explicarte el fundamento que puso el apóstol Pablo. Así que Pedro dice, ¿es para nosotros o para todos? Y Jesús dice, y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente, al cual su Señor pondrá sobre su casa, para que a tiempo le dé su ración? O sea, ¿quiénes son los que deben estar al frente animándote? Yo te puedo traer un mensaje de prosperidad, empezando que cuando tú das, el beneficio no es para la iglesia. A veces uno piensa que se beneficia al pastor, se beneficia a la obra. No, el beneficio es para ti que das. Cuando tú das, eres tú el que recibe la bendición, porque de la forma en que la des, vas a recibir. Hace poco sembramos una mata de tomate de árbol, una. Hoy esa mata ha crecido, su tallo ha dado varias ramas, de esas ramas hojas y de esas hojas mucho fruto. Solo sembramos una y se produjo en gran cantidad. Así es cuando tú siembras. El beneficio es para ti, no para quien da, porque la bendición viene de Dios a tu vida. Así que de prosperidad te puedo hablar, pero hoy es tiempo de hablarte que Cristo viene. Cristo viene. Cristo viene. Todo lo que amasemos, ¿para quién será? El Ministerio Internacional presentó su programa Un Aliento de Vida. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Un aliento de vida. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu.